Vivencias. Le ayudaba a escribir y él los sábados dictaba a los niños clases de clarividencia. Eso les daba su poder ahí y los ponía a ver cosas y los niños narraban lo que veían. Doctrinas. Yo estoy dormido pero estoy despierto. Y cuando yo abro los ojos estando dormido, yo reparo y veo esa iluminación tan hermosa que yo decía, ¿y yo dónde estoy? Cuando veo la silueta de dos hombres, la silueta nomás de dos hombres, seres. No tanto grande todas, pero una como más bajita, ¿sí? Anécdotas. ¿Y qué? Entonces cuando ya todo terminó, ya me hicieron levantar, yo algo me pude sostener. Pero hasta ahí, ¿cómo se me volvió su primer signo que volvió? ¿Cómo fue? Claro, yo volví, pero yo no tenía conciencia, no tenía nada. Yo como un zombie, o sea, yo ahí no sabía de nada. Yo ahí lo que hicieran conmigo, yo ni sabía qué estaba pasando. Yo solo me acuerdo de las manos que el maestro puso acá y el maestro levantó su mirada al cielo y dijo, hoy te levanto como un día Cristo levantó a Lázaro, revive y anda, lo dice el maestro. Milagros. ¿Verdad? Y una vez el maestro lo atendió, ese estaba pendiente de la llegada de... ¿Sí? ¿Y sería así? ¿Cómo estaba? ¿Estaba ahí? Claro, él estaba ahí como que ya iba a empezar ahí a empezar ya a atender cuando vio llegar el carro y una vez dijo, bueno, me dan licencia de atender esta paciente que me llegó urgente. Es que les digo así con los cadáveres. Sanaceles y mucho más. Del paso de los enviados de Dios por esta esfera, Hakelium Zeus Induceus, Samael Joab Bator Beor, Afrodita y toda la familia real. Revive con nosotros los inicios de esta sagrada obra redentora en un hermoso viaje desde sus albores, pasando por los diferentes templos o remanentes. Kilómetro 8, Canda de la Gea, Geoaquarius del Pacífico y Templo Vegetal Sacro Aquarius. Todo esto en boca de aquellos que tuvieron el sagrado privilegio de estar apostados como apóstoles a su lado. Probó. Prohibido olvidar, donde todos los martes tendremos un invitado especial. A Dios no solo se le alaba con cantos y poemas, sino con al mundo los beneficios de él recibidos. Ha, Kelium Induceus. Y en esto es prohibido olvidar.
mercedes están aquí en este día. Hago un saludo a todas las fuentes de los diferentes lugares de Colombia y del mundo donde estén sintonizados en este instante. Un saludo especial a los distintos lugares donde existen los taoístas, donde están los monjes, donde hay evángeles y donde hay practicantes de la doctrina tao judía de verdad en todo el globo terráqueo, en todos los lugares, los continentes, Europa, Asia, África, en el continente australiano, también en todo el continente de Tlaxchitlán, desde Alaska hasta la Patagonia. Damos un saludo a todas las islas del mar Caribe y de otros lugares, también del Océano Pacífico, donde se encuentran taoístas. Tenemos taoístas en muchísimos lugares de la esfera. Hoy me han hecho aquí una invitación a que participe en este ProVoz, Prohibido Olvidar, y deseo compartir con vuestras mercedes haciendo un extraordinario viaje en el tiempo para rememorar toda esa época en la cual se dieron los primeros albores de la doctrina. Estuve allí. Quiero extender un saludo y un abrazo fraterno a todos los hijos de la familia real, a las niñas del venerable maestro, a los jóvenes, al venerable maestro Samael Joab Bator Veor. Un abrazo en la distancia grande. También un saludo al venerable maestro Jacqueline Zeus Induceus, donde quiera que se encuentre. Vuestra merced, oyendo, quizá por vía común o las líneas teleoginoras en el tiempo, le lleven a vuestra merced estos mensajes. Es para mí un agrado poder estar aquí con sus mercedes y poder tomar porcel de este ProVoz venerable Uski. Bueno, Dragón Chirla, su merced tiene una sorlibre, una dedicación para nuestros venerables maestros, para la familia real y para todo el pueblo taoísta. Cuéntenos cuál es, por favor. Bueno, la sorlibre es que le quiero solicitar aquí a la AZ Dama para que por favor, si nos puede aquí hacer el acompañacierto y entonar un lin que se llama Por la Mañana. Es uno de los primeros lines que fueron enseñados por el venerable maestro para que esta dedicatoria sea para todos los taoístas de la esfera y también para los venerables maestros este lin que es sencillo pero con una gran dedicatoria, con una gran importancia. Gratísimas, venerable Dragón Chirleno, por esta invitación. Por la mañana, oh Señor, lo pone alegre voz a tu buen siempre doy gloria. Con gratitud
Cristo es nuestro Dios. Los cielos cuentan el que cree. La gloria del Señor. Salvados somos por la fe en su eterno amor. En la mañana eterna pues, contigo cuando estés, dado el Cordero y de Moisés. Bien, venerable dragón chirleno, vamos ya a dar inicio a este hermoso viaje por los remanentes de esta esfera y lo mejor, el haber podido estar al lado de los venerables maestros Aquelium Zeus, nuestro padre Samael Bator Beor. Cuéntanos, venerable dragón chirleno, un poquito de cómo era su vida antes de conocer la doctrina. ¿A qué se dedicaba su música? Porque es costeño, ¿verdad? ¿Cómo era su vida y en especial su vida espiritual? Cuéntanos un poquito, denos un contexto de su vida, por favor, venerable chirleno. Bueno, venerables oyentes, vamos a hacer un recuento de el más grande hombre que ha estado sobre la esfera, que ha puesto sus pies sobre esta esfera y que ha venido a salvarnos, que es nuestro Salvador, el venerable maestro Aquelium Zeus Induceus, que ha traído con él la más valiosa joya de la corona, el venerable maestro Samael Joab Bator Beor. Pues venerable Uski, venerables oyentes, vamos a hacer un corto recuento ya que nos somos de paso, estamos aquí simplemente porque el maestro Aquelium nos trajo, eso sí lo decimos así con todo ese poder. Y no es tan importante como la vida de los venerables maestros. Pero ya que hacen la pregunta, vamos a contestar la pregunta que no se puede quedar sin contestar. Y es que antes de conocer la doctrina, antes de conocer los venerables maestros, era una joven estudiante, me dedicaba a terminar mi bachillerato y ya me estaba preparando para entrar a la universidad. Pero antes en medio de toda esta preparación, estuve también en el ICA, cuando el ICA se llamaba así, el Instituto Colombiano Agropecuario. Y me gradué ahí como técnico apícola, o sea, una tecnóloga apícola dedicada a la producción, conocimientos y explotación de todo lo que tiene que ver con lo que producen las abejas. Y también mi vida esotérica, pues vengo de un hogar en el cual mi mamá era una señora que pertenecía a los adventistas, pero ya después de que se casó con mi papá, ella ya quedaron practicando la religión católica. Pero ella, en el conocimiento que ella adquirió dentro de los adventistas, muchas de las entregas espirituales y el respeto a Dios fue inculcado por mi mamá. En medio de lo que yo estudiaba y todo esto, dentro del bachillerato, habían unos jóvenes que eran gnósticos, pertenecían a la iglesia gnóstica. Y en algunas ocasiones uno compartía libros de lectura con algunos de los antropogenios de estudio. Y una vez compartí un libro con uno de esos jóvenes
señor César Vargas, recuerdo que se llama el joven, y me facilitó un libro del maestro Samael Aumbeor, un libro que se llamaba El misterio del áureo florecer. Estuve leyendo ese libro y así ya me interesó ese tipo de lecturas y empecé a pedirle que me facilitara más libros de ese mismo autor. Y me interesó a tal grado que era muy dedicada a la lectura de los libros del maestro Samael Aumbeor, pero esos jóvenes que eran gnósticos, ellos fumaban, tomaban y tenían una vida muy cotidiana. Y yo leía en los libros que eso no lo enseñaba el maestro Samael, que antes él enseñaba a hacer lo contrario a eso. Hasta que un día miré un libro en el prólogo que decía a la memoria de uno de los hombres más sabios de la historia. Yo digo, ¿cómo así que a la memoria? ¿Qué pasó con este señor? Y empiezo a leer y me doy cuenta que el maestro Samael Aumbeor había desencarnado. ¿Eso qué heliocrón más o menos era, maestro? Eso era entre el heliocrón 78 más o más. El 78 o 80, por ahí más o más entre esa época. Entonces, yo cuando leí eso me puse a llorar y dije que cómo era posible que un ser tan sabio como Samael Aumbeor se hubiera muerto, que eso por qué así tan rápido, un hombre joven, lleno de vida y con tanta sabiduría, cómo así que se iba a desencarnar. Y empecé a llorar. Yo hacía ya algunas de las prácticas que enseñaban ahí, le pedía a la madre Kundalini, la forma como el maestro Samael había enseñado y todo eso. Y hice una oración, para esa época pues una oración. Y la oración decía, en la oración que yo hice, yo le dije a la madre Kundalini, le dije, madre Kundalini, si es todo esto que él escribe aquí, es así tan cierto como él lo ha escrito, entonces para mí él va a volver a tomar cuerpo físico. Yo quiero vivir en la casa de donde él esté con el nuevo cuerpo físico que vaya a tener. Porque si él va a estar con otro cuerpo físico aquí en la tierra, el lugar donde él esté, yo quisiera que me dieras la oportunidad de estar porque él va a ser un hombre muy sabio, voy a aprender muchísimo de él. Esa fue la oración que yo hice y volví, me puse a llorar y me dio mucha tristeza que se hubiera ido y bueno. O sea, esa oración salió de su alma completamente. Completamente. ¿Y cómo le parece, maestro Uski, dónde estamos ahorita? Así es. Su merced sabía que, bueno, él habla, claro, el maestro Samael lógicamente hablaba bastante de la reencarnación, ¿cierto? Y su merced supuso que él volvería a tomar cuerpo físico aquí en esta esfera. Claro, yo supuse que él iba a volver a tomar cuerpo físico y yo le pedía con ese fervor a la madre Kundalini que donde él retornara, yo tuviera la oportunidad de estar y de vivir ahí en esa casa donde él estuviera para estar cerca de él aprendiendo todo lo que enseñara. Claro, la obra estaba por iniciar hasta ahora, en realidad. Sí, señor. Entonces, ese es así un recuento antes de conocer la doctrina taoísta, venerable Uski. Está contestada su pregunta. Listo, maestra. Bueno, ¿cómo empieza a conocer los maestros? El maestro que le enseña, el maestro Samael, ¿cómo el maestro va por su merced llega al 8? ¿Cómo es esos primeros días en la doctrina, maestra? Bueno, antes de esos primeros días y antes de que yo parafraseo al maestro Usa en una conferencia que dijo hace unos días, el maestro Usa dijo, los monjes más antiguos que estamos aquí, que venimos desde el kilómetro 8, el maestro, la mayoría de los monjes que estamos en ese lugar, que estuvimos en ese lugar, el maestro Kellyon fue por cada uno de nosotros. Fue a buscarnos y a traernos al redil. Fue por esas ovejas perdidas. Entonces, remontándonos a la época de 1785,
aproximadamente entre julio-agosto, aproximadamente en 1985, el maestro Samael Joab Batormor, que en ese tiempo el simbre de él que tenía de lado por esa época era el maestro Joab, o él se llamaba Joab Morales, así era el simbre que él tenía. Entonces, con el que se le conocía por esos tiempos. Entonces, el joven Joab viaja a la costa atlántica. En la costa atlántica está una familia, algunos miembros de una familia que se llama la familia Santa María. La familia Santa María es una familia muy conocida en la ciudad de Bucaramanga y en el departamento de Santander, porque ellos tenían apiarios, también manejaban todo lo que era la apidología. Y Colombia por esos días se había caracterizado por ser uno de los países más productores de miel y de diferentes tipos de néctares. Ya se estaban iniciando a conocer las diferentes mieles que salían de las distintas regiones. Entonces eran calificadas las mieles por región, las mieles como se daban en cada región. El maestro Kelly Zeus, el señor Luis Gustavo Morales, tenía en la zona de Sincelejo un socio que es hermano del señor Eliezer Santa María, un señor que lo conocíamos como Tito Santa María. Este señor tenía unas colmenas que eran del maestro Kelly Zeus y que él las administraba. Mi labor en el ICA era ser tecnóloga apícola y algunos apicultores me buscaban para hacer o me contrataban para que yo le haga asistencia técnica a los apiarios, a los diferentes colmenares y haga instalaciones, la ubicación, lugares donde hay algunos lugares donde las hormigas deterioran las colmenas. Y hay lugares también donde son agreste y queda demasiado a la intemperie. Y la costa atlántica se caracteriza por ser un lugar muy caliente. Entonces, todo este tipo de cosas ya lo habíamos estudiado previamente, entonces había que tenerlo en cuenta para la ubicación de un apiario. Entonces, algunas veces yo había ido a mirar el apiario del señor Tito Santa María, pero no era de él, o los apiarios que él tenía eran del maestro, de lo que él los administraba. Cosa que ya uno se entera yo me enteré de eso ya posteriormente. Entonces, el joven Joab en el año 85 llega a la costa atlántica donde el señor Tito Santa María para recoger la cosecha de ese heliocrón, la cosecha de miel de ese heliocrón. Y como los señores Santa María tenían no solo allí en Sincelejo, sino en un lugar donde en la actualidad vive mi madre. Vivían mis padres, pero mi padre pues desafortunadamente ya se fue a viajar a otros lugares. Entonces mi mamá y mi papá viven en ese lugar, en San Pues, Sucre. Allí también los señores Santa María tenían unos apiarios. Y entonces esos apiarios que tenían ahí en ese lugar empezaron a promoverlos de diferentes formas y a implementar nuevos conocimientos ya para la extracción de jalea, para poner trampas para recolectar el polen y bueno, todo lo que tiene que ver con la tecnificación de la apidología. En esos días el joven Joab Morales viaja de donde el señor Tito Santa María a donde está el señor Eliezer Santa María y el señor Seferino Santa María, que son los que tienen el apiario en San Pues. Entonces van a la hacienda a recolectar la miel. ¿Sí me ha entendido hasta ahí, maestro? Claro que sí, muy bien. Prácticamente el venerable maestro Joab
tendría unos 15 heliocrones para esa época. Sí, señor. 15 heliocroncitos. Y él va con el carro, una camionetica, y llega donde la familia Santa María, y estábamos en plena extracción de miel. Estábamos centrifugando, envasando, estábamos desopercudando, bueno, estábamos haciendo toda la labor de la apidología. Ya. A corta edad, 15 heliocrones, ya el venerable maestro Samael tenía una buena responsabilidad, ¿m? Porque son 15 heliocrones para viajar en una camioneta, bueno. Claro que sí, maestro, así es. Bueno, el joven Joab llega allí donde se encuentra esta familia, y de las personas que estábamos laborando ahí, el dueño, el señor Seferino Santa María, que es el papá el papá mayor de toda la familia Santa María, se acerca rápidamente donde yo estoy y me dice: señorita Rocío, me llamaba así, señorita Rocío, venga para que me haga un bien. Vaya y atienda al jovencito que acaba de llegar. Le comunico, él es el hijo de un socio que nosotros tenemos que se llama don Gustavo Morales. Este jovencito es vegetariano. Él no come ningún tipo de carnes. A él le gustan todo lo que son frutas y verduras. Entonces, vaya, lo atiende lo mejor posible. Hay una nevera ahí, mire a ver qué hay dentro de esa nevera y lo atiende. Entonces, yo salí, y cuando yo salí, pues yo vi un joven alto, espigado, con el corte que hacen en la academia militar, porque él estudiaba en la academia militar, y unos ojos así todos grandes, así, me saluda. Yo también. Escudriñadores. Me saluda, entonces yo también no le doy la mano porque no veo que él extienda la mano, y me hace un saludo. Y entonces yo también me inclino así un poquito hacia el estilo oriental, una inclinación leve, y también lo saludo. Pero los ojos gigantes de él, esos ojos de fuego, empiezan a mirarlo a uno, empezaron a mirarme a mí, así como metiendo ese fuego intenso dentro de uno, como escudriñando. En un momento dado yo me vi frente a él, como cuando uno está frente a un espejo, le está diciendo todo lo que es uno el espejo no lo engaña. Entonces, así en ese momento yo me sentí que no había algún rincón de mí que tuviera de pronto algún secreto y que yo pudiera guardar, porque esos ojos estaban mirándolo todo absolutamente. Un libro abierto. Un libro abierto en ese instante. El alma, como dicen los poetas, el alma desnuda frente al Dios omnipotente. En ese instante. Entonces, el maestro lo invité a la cocina, al área de la cocina, y allí estaba la neverita, saqué las cositas y le pregunté qué deseaba. Dentro de la nevera había musáceas, había papaya, había cuajada, había una jarra grande con miel que era para el gasto ahí de los laboradores de la casa. Entonces me dijo que papaya. Entonces yo rápidamente saqué la papaya, la pelé y la puse en una bandeja y empecé a darle trozos de papaya. Pues no era una papaya muy gigante, pero sí era una papaya grandecita. Y él empezó a comer la papaya, y en la medida en que la iba comiendo me iba pidiendo más. Yo le ponía la papaya, le ponía miel, le ponía así cuajadita encima de la papaya, y él iba comiendo. En la medida en que iba comiendo me iba preguntando que yo cuánto llevaba ahí, que cuánto llevaba laborando, que las labores de las abejas que era lo que más me gustaba, que si ya, o sea, es que si yo sabía distinguir de pronto los sabores de las distintas mieles.
y todo eso. Entonces yo le decía que no, pero sí veía que habían colores que yo distinguiera por los colores, pero por los sabores aún no. Y así, y entonces luego me empezó a preguntar yo qué más hacía, si estudiaba, si laboraba. Bueno, todo eso mientras comía. Se terminó de comer la papaya con miel y queso. Y se comió algunas musáceas de fruta. Y ya en eso, mientras que estaba en esa labor de terminar de comer, ya llegaron los dueños de la casa, empezaron a hablar con él, ya lo llevaron a entregarle la producción que le iban a entregar y todo esto. Entonces ya el maestro Joab sale y se va con ellos. Pero yo quedo con esos ojos de fuego aquí en la frente, como dibujados ahí, mirándome todo el tiempo. Y ya él se va, bueno, nos despedimos de él y esos ojos de fuego continúan durante mucho tiempo. Ya después sucede algo que es que ya tengo que viajar a la ciudad de Bucaramanga por encargo mismo del ICA. Ah, pero él no le dijo nada más. No, le dijo nada más. Él no me dijo nada más. Los que me dijeron fueron los señores Santa María después. Me miraron y me dijeron, ¿está asombrada? Y yo le dije, sí, estoy asombrada. Yo nunca había visto un ser como él, una criatura como él, fue que yo dije, una criatura así como él. Entonces dice, es que ese es el hijo del señor Gustavo Morales, el señor que le decimos que es un mago blanco que vive en Bucaramanga. Y ellos siempre me hablaban del maestro y me decían que ese señor era un mago blanco, que el maestro, que el Zeus era un señor, el señor Gustavo Morales era un mago blanco, que él adivinaba todo y que él no se le escondía absolutamente nada, que él sabía hasta los pensamientos de las personas y que había personas que se les extraviaban las cosas y que él ahí a veces les decía, búsquelas por tal lugar, y van y los buscaban y lo encontraban. Que el maestro, un enfermo, de nadie le decía qué medicina hacerle y eso se curaba. Si llegaba una persona con alguna dolencia o algo, a veces solo con soplarlo ya estaba alentado. Que eso era lo que hacía el señor Gustavo Morales y que a él no le gustaba compartir con los gnósticos, aunque él tenía mucho conocimiento gnóstico, porque algunos gnósticos eran solamente dedicados a practicar cosas de las que no había enseñado el maestro Samael. Entonces eso a mí me compaginó mucho porque pues yo conocía gnósticos que tampoco practicaban y aunque la sabiduría era muy buena, ellos no practicaban la sabiduría enseñaba, sino que hacían una vida como común. Y eso a mí me empezó a gustar. Bueno, entonces yo tengo que viajar en el mismo año 85, por ahí entre septiembre y octubre, yo tengo que viajar a Bucaramanga. En Bucaramanga, que tengo que ir a hacer una labor que me envía a hacer el Instituto Colombiano Agropecuario, porque los apidólogos o todos los que tenían apiarios en la región querían adquirir materiales, cajas, cuadros, tapas, marcos, todo lo que fuera relacionado para hacer los montajes de apicultura. Pero allá no se fabricaban en Bucaramanga y siempre era costoso ir cada apidólogo a comprar o mandar a comprar, el viaje, el envío, todo salía muy costoso. Entonces me voy a ese lugar y voy a ese lugar y allí el señor Eliezer Santa María me dice, le voy a mostrar en dónde es que vive el señor Morales. Pero antes de eso hicimos un viaje hacia la región que queda yendo para Barranca Bermeja. Por allá, por esa zona, había un colmenar que tenían la familia de Santa María. Y entonces fuimos hasta allá a ver ese colmenar. Licencia, el maestro Kelly Zeus lo conocían como mago blanco, y en la ¿qué más le conocían a él? ¿Algún atributo especial en la podología? Sí, señor, él era conocido como el mielero.
todo el mundo en esa zona le decían el mielero. Entonces, pero los señores Santa María, que ya tenían más conocimiento de lo que es la apidología y la apicultura, todo esto, y que lo practicaban, ellos no lo llamaban el mielero, ellos le decían don Gustavo. Y además de que tenían sociedad con él, era socio con ellos en apiarios. Entonces, cuando estamos viajando para esa zona, hay un lugarcito donde hay un aviso que dice Inapis, miel de abejas. Entonces, en ese letrerito que había ahí, el señor Eliezer me dice: mire, ese carro que está ahí es del señor Gustavo, de don Gustavo, vamos a parar aquí para que le voy a presentar a Gustavo para que lo conozca. Él está ahí, ahí está el carrito, él debe estar ahí. Y entonces entra la camionetica del señor Eliezer hasta allí, hasta esa casita, y era el puesto de venta del José de Arimatea, pero cuando se llamaba José Cruz Carrillo, y de la maestra Agar. Ellos eran los que administraban ese puesto de venta. Licenciada, en lo mejor vamos a hacer un reporte de señal. Vamos a ver, Arena Mequia, cuéntenos cómo están los contonizados, si hay algún mensaje, por favor, que nos pueda leer. Claro que sí, en estos conciertos tenemos 156 conectados por YouTube. En la contonía oyendo este gran Provoz, Prohibido Olvidar, y tenemos unos mensajitos. El primero es: saludos a todos los esforzados monjes del Templo Vegetal Sacro Aquarius desde Quito, Ecuador, Quialaidán y familia. Bueno, un saludo muy especial para ellos, que están atentos a este Provoz. Y hay otro mensaje que dice: buen día, buen dinero, buena salud, buen amor, benditos sean por el Provoz, por olvidar. Es un gran privilegio poder conocer las historias de los monjes que han acompañado a nuestros amados maestros. Y tenemos un último mensaje que dice, que es de Marta Gómez, que dice: benditos sean por llevarnos a través del tiempo y permitir conocer las historias y vivencias de nuestro amado padre Samael Joad Bator Weor y nuestro amado padre Colunceus Induceus. Hasta aquí han visto los reportes, y pues gratísimas a todos por estar atentos a este gran Provoz Prohibido Olvidar. Bien, de Chirledo, gratísimas de verdad a todos ustedes que están ahí puntuales. Martes a las 6:30. Seguimos viendo Chirledo, por favor. Bueno, entonces, ya una vez que quedamos en la porcelana, llegó hasta ese lugar y nos bajamos del carro, y lo primero que aparece a la Tencel es el señor José Cruz Carrillo, el maestro José Arimatea, porque él sale a atender a los visitantes que llegan al punto de venta. Y entonces él sale y nos dice: buenos días, a sus órdenes, sigan, bien puedan, prueben las cosas. O sea, la introducción como para que lleguemos, la invitación para que lleguemos a la mesa donde están puestos los productos. Y en ese instante que él está haciendo eso, de la parte así como del montecito, de la parte atrásito así de la casa, sale un señor bien elegante, un señor con un pantalón de prensa, zapaticos pues gastados, pero muy bien mantenidos, muy bien lustraditos, una cabeza de puño y de aquí abotonadita así en el cuello, su cabellera larga, bien peinado, una presencia magistral. Se para ahí al frente de nos y nos saluda a todos. Y extiende la mano, pero no da la mano, sino lo agarra uno aquí así del codo. Del antebrazo, sí. Del antebrazo, y nos saludó a todos. Cuando el señor Eliezer le dijo, a mí todavía no me había llegado a saludar, estaba saludando a los que primero lo conocían. Entonces el señor Eliezer le dice: mire, le presento a una muchacha que viene de la costa, es un técnico apícola,
Y entonces el maestro dice, buenos días señorita, ¿cómo está? Me mira y me dice, mírala, nos volvimos a encontrar. Esas fueron las palabras primeras del maestro Kelly Unceus, que me dijo en esa época, 1985, en ese punto de venta. Ya de ahí vinieron las exposiciones de las mieles, ya ellos dos empezaron a hablar de todo esto. Yo veo en un carrito ranchera que ahorita está aquí en el Templo Vegetal Sacro Aquarius como una reliquia, guardado el carrito, una rancherita verde, y en esa rancherita verde habían unos niños y unas niñas, y eran el maestro Amner, el maestro Adriel, la maestra Diana, la maestra Ada, y había una bebé, estaba como recién navidita la bebé. ¿Quién? La maestra Eldad. La maestra Eldad, eso ya era por la época ya en noviembre, ya la maestra Eldad está recién navidita, entonces estaba ahí el carrito dentro, entre los pañalitos ahí envuelta, y la maestra Afrodita, señora alta, delgada, pero muy jovencita, que no parecía una señora, sino parecía una niñita, muy elegante, jovencita, con un traje, un color verdecito oliva bien bonito, y estaba como lavando una botellita así con un churrusquito. Y bueno, yo vi todo este panorama así rápidamente, ellos se saludaron, se despidieron y nos fuimos a seguir el viaje porque teníamos que ir a un lugar y nos fuimos. Y entonces ya siguió el viaje y ellos, ya a mí me queda la imagen de los niños, del conocer al señor Gustavo, que tanto me habían hablado de él, de igual forma me da la mano y me mira, también siento en mí esa misma mirada que había sentido cuando el maestro Joab me miró por primera vez en la familia Santa María, en esa hacienda en la costa. Entonces, año 1985, ya se recoge el material, yo viajo, bueno, todo hasta ahí fue. En 1986, el maestro Kelly Unceus hace una gira, señor Morales, hace una gira a la costa a recoger la producción en ese año, entre abril y mayo de 1986. Igual el maestro Kelly va a ir, donde el señor, el maestro, sí, o sea, se lo conocíamos como don Gustavo Morales, va donde el señor Santa María a recoger la producción de allá, de mieles, y entonces yo soy empapada del asunto. Como técnico apícola, pues sabía que ya había producción, que el señor Tito estaba sacando mieles y todo esto. Empiezan los anuncios de las gentes y a decir que un maestro, un mago blanco de la Gnosis, conocedor de la Gnosis, iba a ir a Sincelejo, a la costa atlántica. Cincelejo. Sí, la capital del departamento de Sucre. Que iba a ir este mago blanco y que era el señor Gustavo Morales. Yo enseguida en mi cabeza todo el panorama viene a la memoria de lo que yo le había conocido, lo que lo había visto allá, había visto los niños, que ya había visto al maestro Joab, bueno, todo esto así, entonces me dicen, venga, mire, le vamos a hacer una invitación, es que va a venir un señor esoterista, él viene para acá, para el departamento de Sucre, y nos han dicho que su merced lo conoció, su merced lo vio, y sabe cómo es. Entonces, de una vez la gente se empieza a hacer la imaginación y empieza a hacer, ya que yo ya lo conocía, que ya yo tenía diálogos y todo eso. Entonces les dije que no, que yo sí sabía cómo, que me lo habían presentado, pero que yo no había tenido algún diálogo esotérico así directo con él aún. Entonces, bueno, ayúdenos entonces mire, él va a venir, ayúdenos. Tenemos que hacer una propaganda para poderle avisar a la gente que él va a venir. Mientras eso, entonces voy y me consigo unas personas amigas o conocidos de algunas emisoras.
Allá había una emisora nueva, recién inaugurada, con 900 kilohertz. Me acuerdo que era la propaganda que decía que tenía la emisora. Y que esta emisora se llamaba Ecos de la Sierra Flor. Entonces, distinguida porque en la costa se oye música vallenata y todo esto, pero esta emisora en las madrugadas ponía música colombiana, música de José A. Morales, música de los Visconti, bueno, de toda esta gente antigua que cantaba música colombiana. Entonces, eso era lo que ubicaban en las madrugadas en esa emisora. Entonces, uno en la madrugada ya estaba levantado para irse, preparándose para ir a estudiar y a laborar. Entonces, esa emisora se hacía famosa porque no hacía lo del común de las otras emisoras. Entonces, yo ahí tenía algunos conmovidos y fui y les pedí el favor de que queríamos hacer una propaganda, pues, para un señor que iba a ir a la costa, que es un esoterista y que él iba a ir a curar. Lo que no sabíamos era cómo era la cuestión. Y resulta que empezamos a hacer la propaganda, ya llega el maestro ahí a Sincelejo y el primero que nada llegó a donde el señor Tito Santamaría. Llegó donde el señor Tito Santamaría y recibió la miel, la pesaron, la montaron en una báscula, pesaron 3 toneles de miel, la recibió, la pesó, pidió unas cucharitas de esas desechables y él probó cada uno de esos toneles de miel. Hasta ahí no tenía yo conocimiento qué significaba la probada de la miel, pero sí algo intuía de que estaba mirándole la calidad, la pureza o bueno, algo así. Entonces, el maestro Kelly Zeus, en esa época, Gustavo Morales, le dice al señor Tito Santamaría que sí le puede guardar ahí los toneles, que él va a estar unos días en la costa y que cuando ya se vaya a ir al viaje, entonces los recoge para no andar cargando los toneles dentro del carrito. Y cuando miramos, yo miro el carrito, miro el camioncito, un camioncito 350, que está en estos momentos estacionado acá arriba del chakra coronario de aquí del Templo Vegetal Sacro Aquarius. Sí. ¿Con quién iba el maestro? ¿Con el maestro Joab? ¿Iba con algunos monjes? ¿Iba solo? El maestro iba con 3 personajes. Con 3 personajes que en la actualidad es José Cruz Carrillo, que era el maestro José Arimatea, un señor que se llama el Mahatma Saxomor, que lo conocen acá, estaba viviendo por el lado de Boyacá, y con un señor que se llama Daniel Triana. Con estos 3 personajes iba el maestro en ese viaje. Y el maestro dentro del camioncito llevaba unos costales amarrados en la carrocería del camión por los lados. Y resulta que dentro de esos costales ya iba medicina. Iban medicinas, libros, cassettes, frasquitos de perfumes. Bueno, todo lo que los que conocieron y conocimos y estuvimos en el kilómetro 8, sabemos que en la venta, en la mesa de venta de allá, habían todos estos simples ciertos. Y el maestro le dijeron que había unos señores, allá había un lumicial gnóstico. Entonces estaba el maestro, que en la actualidad es el esposo de la maestra Bazllán, que la maestra Bazllán es una sobrina de el maestro Urías. Estaba el maestro Cafarnaúm, pero cuando eso él tenía su nombre, no me lo recuerdo en este momento cuál era el nombre del maestro. Entonces, él era el encargado del lumicial. Él hace la invitación y el maestro va allí al lugar de encuentro de los gnósticos
Y allá en Sincelejo, pues también había un pastor, ¿cómo se llaman los que dirigen la gnosis? Un sacerdote gnóstico. Habían sacerdotes gnósticos y habían ISIS y todo lo demás. Entonces, el maestro vaya al Lumicial que tiene el maestro Cafarnaúm, ministra el maestro Cafarnaúm, y el maestro empieza a atender la gente. El maestro les empieza a hacer la posición de manos y a los que estamos alrededor que ayudemos a escribir la fórmula de cada uno de los pacientes que él iba atendiendo. Y resulta que ya después nos enteramos que, o yo me entero, que así era que el maestro atendía acá en el kilómetro 8, desde 1982 más o menos, que empieza a atender las gentes así, de acuerdo a lo que han dicho algunos de los más antiguos y que asistían allá como gnósticos en Bucaramanga a las conferencias y a las medicinas que él atendía. Entonces, igual él empezó a hacer esa labor allá, posición de manos a la gente le decía bioenergía y le vendía de lo que él llevaba en los costalitos, medicinas, tés de plantas, libros, perfumitos, cassette de doctrinas, así bueno, no eran doctrinas todavía de él así como tal grabadas, pero sí eran unos cassettes donde habían mensajes de autosuperación, muchas de estas cositas. Habían unos libros que hablaban de esoterismo, escritos por Rodolfo Durán Pinilla, que en la actualidad, o que hace un tiempo fue el maestro de Ewis Baal, y que todos lo conocimos como Ewis Baal. Ya también el maestro de Ewis Baal viajó a otras regiones del cosmos, por allá en otros soles, en otros lugares está el maestro de Ewis Baal. Entonces, de estos libritos, la atención de cada persona era diferente de acuerdo a lo que él le miraba que tuviese. Y entonces, ¿qué nos empezamos? Los que más ayudábamos a escribir las fórmulas tenían un patrón muy importante, que era atenderles a las personas, él, más que todo y primero y primordial que todo, el sistema de... Y de ahí en adelante ya venían todas las demás cositas que se le enviaran al paciente que él estaba atendiendo en ese momento. Limpieza corporal, primero que todo. Sí, señor. Interna. La limpieza corporal. Como quien dice, barrer la casita primero. Y así, entonces eso era un patrón fijo prácticamente en las masvietas que se hacían así. Y él no masvietaba así como llega aquí, que es que una persona en tal parte tiene un dolor en tal, sí, dele esto, no. Tenía su Conexel. Él le hacía la posición de mando a la persona para poderlo conectar con los elesertales que le iba a enviar para sanarlo. Sí. Cuéntanos un poquito de esa primera conferencia que da el maestro. Bueno, entonces hacemos la invitación, empieza a llegar gentes de todos los lugares. Ya el Lumicial, como eso era una cosita así chiquita, donde se reunían los gnósticos, queda chiquito. Entonces consiguen el patio de una casa. Allá en Sincelejo hay casas grandísimas. Y consiguen el patio de una casa para en ese patio de esa casa empezar a atender la gente. Y bueno, el maestro está ahí, luego como habían unas muchachas que eran gnósticas y que habían sido gnósticas antes, ellas le hacen una invitación a San Pues. Y el maestro va a San Pues y va a la casa de Conumaya. Licencia, interrumpo. Ahí esa licencia llegan gnósticos, no gnósticos, de pronto periodistas, de pronto... No, todavía no es la conferencia. No era. No, todavía no es la conferencia. La conferencia se estaba haciéndose la invitación para hacer la conferencia, pero todavía no era la conferencia. Él mientras tanto estaba aprovechando el tiempo, masvietando gente y haciéndole posición de más gente. Entonces va el maestro Kelion Zeus,
el maestro don Gustavo Morales a la casa de la maestra Conmaya en San Pues, a la casa de Sormira. Bueno, que los nombres uno a veces se le confunden en el tiempo y queda es el Simbre. Ya la segunda Evangel que sería, ¿no? Sí, Maestra señor. Conmaya. Ya estaban con la maestra Conmaya. Ya el primero había sido, ya pues a mí ya me había encontrado antes, pero todavía no estaba dentro del equipo. El maestro Cafarnaún ya él estaba también porque ya lo habían encontrado ahí. Bueno, y sigue el maestro y lo invitan a un corregimiento que se llama donde vive la maestra Alaiza, el demonio Atarrajalaza, que donde le enviamos un saludo desde aquí del Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. El maestro va a la casa de la maestra Alaiza, que es una casita en el campo. Allí el maestro también, la gente de la zona sabe que hay un mago que está haciendo, que con la mano cura, y eso se llena de gente y empieza a ir la gente por allá. Entonces, todos esos seres que están yendo para medicina y todo esto, ya están también invitados para la conferencia. Entonces se alquila un salón, un salón que es la concha acústica de un colegio. En este momento no traigo a la memoria el nombre de ese colegio, pero era un colegio ahí en Sincelejo, bien grande ese colegio, y había una concha acústica en ese lugar. Y ahí se organiza la conferencia, se organiza el auditorio, todo para la conferencia. Y empieza el maestro Kelly Zeus ya para la hora de llegar a la conferencia, estaba citada para las 6 de la tarde. Y llegamos, y entonces antes de eso ya habíamos ido a organizar el salón, a acomodar la silla, todo eso, y el señor de la emisora, Ecos de la Sierra Flor, el que dirigía en esos días la emisora, fue y nos dijo que si él podía ir para transmitir. O sea, ya no era que nosotros lo estábamos contratando, sino que él dijo que si podía ir a transmitir porque él veía que hay muchísima gente. Le dijimos que sí, que claro. Y eso fue, y instaló sus equipos allá, sus parlantes, instaló allá los micrófonos, y empezó el maestro Kelly Zeus la conferencia. Y la conferencia, la primera conferencia que el maestro Kelly dijo allí en ese lugar fue una conferencia sobre naves cósmicas, platillos voladores, fue una conferencia sobre la reencarnación, una conferencia sobre la forma de la condenación de los seres humanos que botan la energía, o sea, una conferencia sobre mutación. Pero la primera, la más central, y que el maestro hizo allí los dibujos y todo esto, fue la ubicación de la Tierra, la ubicación de Barnard, planeta que iba a venir a barrer la raza humana en cierto tiempo determinado si los pobladores de la Tierra no se arrepentían de fornicar. Esa fue la conferencia que el maestro dio allí en ese auditorio por primera vez, y fue transmitida por emisora. Esa emisora tenía un alcance en todo el departamento, pero también había otros lugares, la frecuencia que tenía ella, que era captada en los departamentos aledaños, que eran Córdoba y Bolívar. Entonces hay una señora que le hace una invitación al maestro, una señora que vivía o vive, no sé, he perdido un poco la conexión con un poco no, la he perdido total, la conexión con esta señora, o con esta dama, que es del departamento de Córdoba, se llama doctora Mayo, una médico de medicina alópata. Entonces, esta doctora tiene unos pacientes en su familia que son diabéticos, y ella va
a por medicina, donde el maestro le hace la invitación para el departamento de Córdoba. Y ella se va, y el maestro cuando termina la conferencia, termina la gira, eso sí, de esa conferencia el maestro Usky fue oída en todo el departamento. Aparte que fue oída en todo el departamento, fue un lleno total que la gente no cabía dentro del recinto. Se desbordó esa la cantidad de gente que fue a esa conferencia, más los conectados que oyeron. Unas que 300, 400. Más, maestro, entre unas 500 a 600 personas dentro del auditorio, que era un auditorio con capacidad para 250 personas, eso se desbordó. Le interrumpo, Chirleno. Alguna vez hablando con el maestro Cafar, el que su merced estaba hablando, me comentó algo de lo que más le llamó la atención, es que mientras el maestro estaba hablando de naves, estaban mirando el cielo y había presencia de naves. Había presencia de naves, exactamente. Mientras el maestro hablaba acerca de los platillos voladores y toda la presencia extraterrestre en la Tierra, y las naves estaban diciendo: acá estamos presentes, y la gente empezó, en los que estaban, que no lograron entrar a sentarse frente al auditorio, empezaron a ver las naves alrededor del auditorio donde se estaba llevando a efecto la conferencia. Bueno, ya el maestro viaja al departamento de Córdoba, y una vez que él viaja al departamento de Córdoba, él nos invita, y vamos con la maestra Laija Laiza al departamento donde la doctora Mayo. Eso fue un día para ir y volver al otro día en la mañana. Nos tocaba quedarnos allá en esa casa. La doctora Mayo tenía una casa aquí muy grande, con muchas habitaciones, muchas piezas, una casa quinta muy lujosa. Entonces el maestro llega, ella le asigna un lugar para el reposo de él, de los acompañantes, más un lugar para nos, otro lugar para los otros, porque no solo nos, empezaron otras personas allí acompañando. Y el maestro, la señora le hace posiciones de mano, la señora invita a unas personas, pero es esa cantidad como la que estuvo en el departamento de Sucre. Pero ella sí invita a los que más puede, y llegan ahí unas personas, el maestro también las atiende, las masvideta, le masvideta a la familia, se despide el maestro, le hace la invitación del maestro era: la invito a mi rancho. El maestro le decía: la invito en Bucaramanga a mi rancho. Mi rancho queda a 8 kilómetros después de Bucaramanga, en la vía de Bucaramanga hacia Cúcuta. Allá no tenemos hoteles confort ni nada de esto, pero usted está invitada allá. Listo. De ahí, al otro día, reposamos esa noche en la casa de la doctora Mayo. Al otro día nos levantamos, nos organizamos y nos venimos prontamente con el maestro. Entonces el maestro, ya ahí en Sincelejo, empieza a hacer otras atenceles y otras posiciones de mano y todo eso. Ahí llegan otros gnósticos, entre los cuales llegó Penchó, a mirar al maestro, qué era lo que él hacía y cómo era que él hacía la posición de manos y las masvilletas, y lleva a Dalgisa, lleva a los hijos, y también son formulados por el maestro, lo invitan a la casa de él, el maestro va a la casa de Penchón, y ahí en el patio de la casa, que también es un patio grande, ahí el maestro también atiende gente y hace posición de manos. Entre tanto, de todo eso, yo ya traía la semilla sembrada, el hecho de ser monje. Aún no sabía que iba a ser monje, pero ya estaba proaccionándolo. Entonces voy donde mis padres y le digo a mi papá y a mi mamá que si me dan licencia para yo viajar y conocer allá en Bucaramanga, porque ya me habían comentado los que viajaban con él que allá él tenía mucho conocimiento de abejas, mucho conocimiento sobre la apidología,
y era un tema en el cual yo me estaba especializando y yo me estaba preparando en eso. Entonces yo quería conocer muchas más cosas de las abejas, más el hecho de que el maestro hablaba, le había alcanzado a oír algo, hablar de los néctares. Entonces yo decía, sí, las abejas van a todos lados y recogen miel, pero hay uno veía que las abejas iban a los lugares, si los guamos estaban florecidos, llegaban más abejas a los guamos que a otros lugares. Entonces ya empieza a maquinar en mi cabeza que pues hay algo que yo tengo que aprender y conocer, y que yo deseaba ir. Entonces mis padres me dan el permiso, y mi papá me dice 4 meses. En 4 meses le doy, va, conoce, aprende, ya su merced está grandecita, ya se sabe cuidar, y vaya y conoce. Porque a mí no me gusta quedarme ahí en el pueblo haciendo lo mismo que hace toda la gente. Mis compañeras de estudio ya han terminado de estudiar, como quien dice, este año, y al otro año ya estaban estudiando anatomía y ya estaban especializándose en pediatría. Ya estaban con un bebé en los brazos. Y yo no quería hacer eso, yo quería aprender cosas y todo eso, y pues no iba con la intención yo de ponerme a criar, nada de eso. Entonces quería viajar y le pedí a mi papá la licencia y él me dio 4 meses. Todavía no me han cumplido, maestra. Venerable Nicole, una preguntita. Según entiendo, en la biología, hasta la llegada del maestro Kelly Cédula, la miel se caracterizaba por ser multiflora. ¿Sí? Algo así, o sea, una sola miel común y corriente. Miel no común y corriente, no. Miel multiflora. El departamento de Santander era el departamento más nectarífero que había en Colombia. Y aparte de ser el más nectarífero, competía con la costa atlántica, pero la miel de la costa atlántica era una miel salina, una miel con muy buena cantidad de sales minerales, no miel salínica, no. Miel con cantidad de minerales salinos producidos porque al lado la zona es bañada por el mar, y las zonas costeras, lo que se produce ahí, las flores, los frutos que ahí se dan tienen más sales minerales que los que se producen en las otras regiones del país, no desmeritando lo que hay porque tienen otros componentes. Entonces, las mieles costeras competían con las mieles de Santander, y Colombia llegó a ser el departamento Colombia llegó a ser el país número 1 en el mundo como productor de miel por esa época. Y las mieles del maestro Kelly se caracterizaban, la miel del señor Gustavo Morales, Luis Gustavo Morales, se caracterizaban por ser las mieles que tenían más índice de pureza y que eran consideradas monofloras. Eso era el boom del momento, eso era ¿cómo le digo? Esa era la innovación del instante. La gente no sabía cómo hacía este señor mago total para que esa miel fuera monoflora. Y miel de rosas, había rosas. Miel de chispeador, sabía y olía a lo que olía una flor de chispeador. El chispeador es una planta que se da mucho en el departamento de Santander y que pertenece a la familia de los Helianthus. También había néctares de diferentes tipos y uno los probaba: campanilla, algodón, así. Entonces todos estos néctares no era que se preparara un néctar especial, no, era que las abejas eran recolectoras de esos tipos de néctares, y había que en el momento determinado, en el momento preciso, ubicarlas a recolectar, y en el momento preciso retirarlas de la recolección para poder sacar el néctar con el sabor de eso que sabe. Porque ya han oído aquí hablar y han oído la doctrina que el maestro ha explicado. En estos días estuvo un cassette sobre abejas donde el maestro dice que las abejas,
cuando hay un guamo florecido van y terminan de recoger hasta la última gota de néctar del guamo y ya no, y mientras que recogen guamo, no recogen otro néctar. Se terminó lo del guamo, se van para otro árbol por allí de roble, de lo que haya. Pero si el apidólogo está fijo en la pendiente de la etapa de floración y hace el trato como corresponde, se recogen los néctares. Cosa que es bastante difícil para muchos apidólogos, pero para el maestro no era difícil, porque él tenía colmenas que las movía de un lado a otro y esas colmenas estaban adaptadas a eso. Y él podía recoger néctares de todas las clases de néctares que más abundaran en esa época, en las épocas de floración. Bien, gratísimas. Bien, la Chirlendo. Bueno, Pedro Mequia, un recuento, por favor, un reporte de señal. ¿Cómo estamos? ¿Cuántos sintonizados? Bien, en este momento tenemos 146 puntos de contacto por YouTube y tenemos unos mensajes, los cuales dicen: buen día, gratísimas por este magnífico provoz. Saludos a todos los monjes del Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius y especialmente a la Dragón Chirlecto. Gratísimas por su historia de vida en el Tao. Presente Naman Jibet desde Antioquia. Y hay otro saludo. Diría que muchos saludos. Bueno, un saludo especial para esta Eva que nos envía este mensaje. Y hay otro mensaje de Lesbia Sandino que dice: desde ricas aguas, Managua, Mahatma Guapervia, participando en el ayuno de palabra en simbre de los maestros Hakelenses y Samael Joat Patruber, aún 11. Bueno, todos estos seres presentes ahorita en contonía con el provoz prohibido olvidar. Adelante, maestro Uski y maestro Chirlecto. Bien, sigamos, por favor, Chirlecto. En esa gira, ¿cómo termina esa gira, por favor? Seguimos. Ya de esta gira el maestro se viene al departamento de Sucre, ahí sigue en la labor, y de ahí nos vamos 3 evangeles de una vez con el maestro. La maestra Laija Laiza, Suminda por los Montes, la maestra Conumaya, que es Sormira Acevedo, Sormira Celuz, y este pechito, la Dragón Chileno, Irma Dionisio. Nos venimos con el maestro en esa gira y nos embarcamos en el camión y empiezan los que viajan con el maestro a decirnos, a desanimarnos y a decirnos: ustedes donde van a llegar, eso allá no hay piezas para reposar, eso allá les toca en el suelo tirados en una colchoneta, eso allá no hay casi paredes, eso allá es un rancho, eso, bueno, todo lo que más pudieran para desanimarnos. Pero entre más nos decían cosas, como que más nos sembraban la curiosidad de ir a ver cómo era el lugar, y más, no tanto a ver el lugar, sino lo que íbamos a aprender. Hasta un punto en que yo le dije a uno de ellos: a mí no me importa dónde me toque reposar, así se sentada en una silla, yo lo que quiero es ir a aprender. Y así dejó de desanimarme. Que nunca falta la primera prueba, ¿no? Nunca falta la prueba del desánimo. Y entonces seguimos viajando y llegamos a Cartagena. En Cartagena llegó el maestro Kelly Zeus en el año mayo de 1986 a la casa de una señora que se llama la señora Colombia, y me reservo el apellido. La señora Colombia. Ahí en la casa de la señora Colombia, la señora tenía 3 hijos médicos, 2 hijos abogados y una casa muy gigante. ¿Por qué llegó el maestro ahí? La señora oyó la emisora, bueno, es decir, un provoz también, porque era la voz del maestro. Ella oye al maestro en la emisora cuando está dando la conferencia en Sincelejo y lo invita. Y el maestro llega a Cartagena con la invitación, y ya habían algunos gnósticos en Cartagena que también pertenecían a la iglesia gnóstica, pero que estaban allí ya oyendo las palabras del maestro. Entonces, llegamos a la casa de la señora
una villa, es una casa que le dicen en ese sector, le dicen una villa, porque es una casa dentro de la ciudad, pero es una casa muy grande, con jardines, patios, habitaciones, 2, 3 pisos hacia arriba, en la casa también repleta de habitaciones. Bueno, nos hacen la invitación, llegamos allá, el maestro nos lleva, vamos, y el baño de mar, el baño del agua no lo utilizamos el baño del mar, y de ahí estuvo el maestro, atendió la gente de esa casa, atendieron los taoístas que llegaron, bueno, ahorita son taoístas, los gnósticos que estaban en Cartagena, que llegaron ahí, no me recuerdo los seres que en ese momento llegaron, pero sí llegó muchísima gente. Me acuerdo que llegó una familia de apellido Pelufo. Bueno, y así llegaron. Entonces, esas personas, otras más que llegaron ahí, había un morenito que le gustaba mucho practicar artes marciales. Un saludo, yo sé quién es, pero no me recuerdo el nombre. Entonces, un saludo si nos estaba por ahí oyendo, si está por ahí en la Contonía, desde aquí del Templo Vegetal Cerro Aquarius. Luego, de ahí, en Cartagena, bueno, ahí pasan algunos acontecimientos porque la señora extiende una mesa, invita a una comida y toda la cosa, y lo que sirven en la mesa es pollo, un arroz con pollo. Entonces el maestro le dice a la señora que licencie, que perdone, que con todo respeto, que muchas disculpas, pero que él es vegetariano. Algunos de los que van con él también lo son. Que hay algunos más nuevos que es posible que deseen comer. El que deseara comer, pues podía, no había ningún impedimento, pero que él no iba a comer a recibirle, que él... Y entonces fuimos en la cocina y le preparamos al maestro un picado de frutas y toda esta cuestión para hacerle y organizar el sustento y todo eso. Yo fui a ayudar allá en la cocina a preparar y a picar. Bueno, y salimos del impasse del pollito. Sí hubieron unos 2 o 3 que se sentaron en la mesa y comieron pollito, pero no de los que íbamos viajando con el maestro. Iban los 3 señores, íbamos las 3 Evas en el viaje, pero el maestro ya adelante va en la cabina manejando y ahí lleva a alguno de los señores que iban con él, cualquiera de los 3 iba siempre ahí en la cabina con él. Total es que nosotros no nos sentamos en la cabina porque uno toca el carro y se duerme, y él no se debe reposar cuando se va al lado de un conductor y se va en viaje largo. Entonces, de ahí de Cartagena ya salimos, duramos ahí 2 días en la casa de la señora Colombia. El maestro atiende a la gente que llega, posiciones de mano, más videtas, todo igual. De ahí sale el maestro hacia la ciudad de Barranquilla. Maestro Azul, si nos está oyendo allá en Barranquilla, un saludo desde el Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius. El maestro llega a Barranquilla a la casa de una pareja gnóstica, que era el señor Leonardo Joya y la señora Rosita, la esposa. No me recuerdo el apellido de ella, pero sé que se llama Rosita. Entonces, doña Rosa y el señor Rosa de Joya y Leonardo Joya. Es una parejita de gnósticos muy consagrados ellos a la gnosis y todo esto. Llega el maestro, ellos con todo ese misticismo y todo el respeto. Entonces entra el maestro Azul y entran otras familias, que allá hay un señor en Barranquilla que un saludo desde aquí también del templo, Alejandro. Bueno, hay otros seres que no, los tengo presentes de persona, pero también el simbre, pues en tanto el paso del tiempo se van quedando los simbres sin el recuerdo de ellos, o los nombres de las personas sin el recuerdo de ellos. Entonces llegamos ahí y empiezan a organizar una conferencia en el auditorio en Barranquilla. Y ahí en el auditorio, un auditorio ahí que es el auditorio de la Biblioteca Municipal de Barranquilla.
Entonces organizan todo y arreglan todo el salón y ponen todo para una conferencia del maestro. Ya también algunos habían oído la anterior conferencia y estaba el movimiento bastante caliente, la cuestión de que había un mago blanco, que le decían el mielero, que iba a dar una conferencia y que era un señor que tenía un poder que con poner la mano ya curaba. Entonces, esa situación, ahí en Barranquilla, fuimos y organizamos la biblioteca, limpiamos, acomodamos tableros y todo eso para que el maestro diera la conferencia. Y el maestro dio una conferencia allí en Barranquilla bastante similar a la que había dado en Sincelejo. Pero el maestro allí en la ciudad de Barranquilla habló por primera vez ahí a esa zona que él fue. El maestro, fuera de lo que habló acá en la conferencia que dictó en el departamento de Sucre, en Barranquilla habló acerca del vegetarianismo. Y entonces ya mucha gente empezaron a hacer preguntas y empezaron a hacer cosas, y como habían bastantes gnósticos, se paró un tipo delgado, así con un afro. Si me está oyendo por allá por la zona del Socorro, un abrazo grande, maestro Gasti, en la distancia. Ahí llegó el maestro Gasti. Llegó el maestro Gasti. Y también llegó Hugo Vidal. Y bueno. Está oyendo Hugo Vidal. Sí, entonces estaban ahí en la conferencia y empezaron a hacerle preguntas gnósticas así al maestro Kelion Zeus y querían, bueno, a don Gustavo, como a quemarropa, a ver si lo ponchaban y qué tal, es nada. El maestro les contestaba las preguntas y entonces uno de ellos ya pues como vio que no pudo, que fue Hugo Vidal, él viendo que no podía ponchar al conferencista, entonces todo enojado desde por allá hablaba y el maestro llega y le dice, dentro de un mes lo espero en la puerta de mi rancho, por allá lo debe ver. Y dice, ya por allá no voy a ir. Al mes estaba ya con la valijita. Llegó el mes. Llegó el mes. Bueno, el maestro estaba, me acuerdo del maestro Azul, de la posa del maestro Azul. Me acuerdo de varios de la ciudad de Barranquilla, un señor alto, así bien blanco, bien acuerpado, así que tenía también varios hijos y todos ellos fueron allá a esa conferencia, unas evas que han venido varias veces por ahí y había un señor de Ciénaga. Hay un señor de Ciénaga que también estaba por esa área, también participando en la conferencia. Bueno, todo esto ocurrió ahí en la ciudad de Barranquilla y ya después de la conferencia muchas personas inquietas, todo esto, mucha cantidad de gente también, auditorio full lleno, no cabía gente en el lugar, estaba, pero cualquier cantidad de personas, eso estaba muy lleno. Entonces, ya cuando terminó la conferencia, había algunos que se acercaban donde el maestro, otros a preguntar, otros a pedirle la dirección donde era que él atendía y todo esto así. Entonces el maestro pues ya terminó, saludaron a algunos, le dio algunos detallitos a algunos de los que estaban ahí preguntando y el maestro se sube a su carrito y nos vamos y reposamos esa noche en la casa del señor Leonardo Joya y la señora Rosita. Entonces era una casita modesta, muy cómoda, y entonces a las evas nos pusieron en un lugar, en una habitación, y a los varones en otra habitación, y ahí reposamos. Al día siguiente salimos ya con la tarde porque llegó gente allá, ellos vivían en Soledad 2000, la gente de Barranquilla que vive cerca del sector de Soledad 2000, un saludo a todos los que están por allá en la familia Carrillo y otros miembros de esta época muy gnósticos antiguos que entraron a la doctrina. Entonces, de ahí del señor Leonardo Joya, nos fuimos ya por la tarde y el maestro agarró ya vía para Bucaramanga. Entonces bajamos de Barranquilla y cogimos la vía por Ciénaga,
para la vía para ir para Ciénaga y luego así seguir. Esa era una carretera antigua que había. Ahorita hay otras carreteras y otras rutas nuevas que han hecho, se llaman rutas del sol, rutas turísticas, bueno, otro montón de rutas que esas no las conozco, pero sí sé que existen y sí las he oído mencionar todo eso. Pero en ese tiempo había que ir a Barranquilla y de Barranquilla bajar a Ciénaga. Entonces, cuando vamos en la vía hacia Ciénaga, en Ciénaga Magdalena vivía el maestro Gargacuchines, pero el maestro Kelion en ese tiempo todavía no lo visita. El maestro Kelion va de Barranquilla para Ciénaga. Y esas son carreteras largas y rectas. No son carreteras que tengan así muchas curvas ni nada de eso. Entonces el maestro iba viajando con nos en el carrito. Aquí lo íbamos por esa carretera así larga. Cuando ya llegó la noche, cuando llega la nochecita, empezamos, antes de pasar por Ciénaga, empezamos a ver luces alrededor de la carretera, como linternas que nos alumbraban. Pero lo raro era que las linternas no estaban así en el monte, sino así allá por lo alto. De frente. Sí, a lo alto, como su merced va en un carro y lo alumbre una linterna como desde el techo así para abajo. No lo alumbra del monte hacia acá, sino del techo así. Empezaron esas luces a alumbrar el carro. Y entonces nosotros ya sacamos la cabeza como íbamos en la carrocería de un carrito camión 350, entonces ¿qué hacemos? Sacamos la cabeza por el costado así, agarrada de la compuerta, mirando así para afuera bien cómo era, y empezamos a decir, y entonces de los que iban atrás, uno de ellos le dijo al maestro que mire que las naves, y entonces el maestro Kelion paró, don Gustavo Morales paró el carrito y él se quedó mirando así como buscando entre las naves, pero lo más importante era que las naves, cuando el maestro paró, empezaron esas luces a hacerse así a los lados, se estiraban, se subían, se hacían figuras, se juntaban, se hacían en grupos, luego se volvían a expandir, hacían pirámides, hacían rombitos, hacían círculos, se estiraban y luego volvían y se recogían y así. ¿Qué cantidad de luces o de naves? Aproximadamente eran entre unas 10 a 12. O sea, yo no le puedo decir las conté una por una, no. Porque el movimiento tan rápido que ellas hacían no permitía un conteo exacto. Pero entre unas 10 a 12 naves de esas así que se movían de un lado a otro. Y entonces, ya de ahí, de esos, el maestro se queda mirando como buscando algo. Ya después, uno de los que estaba ahí, creo que el señor Triana, un señor que se llamaba apellido Triana, que iba con el maestro, le dijo al maestro, no está la nave Onsis. Y él le dice el maestro, no se encuentra. O sea, la nave Onsis en ese concierto, que es la nave nodriza, característica de todas las demás naves que por esa época hizo mucha presencia en la Tierra, no estaba allí en el acompañacierto al maestro, pero sí estaban las otras naves que son naves que pertenecían a la nave nodriza Onsis. Eso es lo que aprendimos en ese instante ahí, en ese concierto, y lo que vimos de naves, más el primer contacto y la primera forma de ver las naves por primera vez así, en esa forma. Y que el maestro para y ellas empiezan a hacer todas esas figuras. Luego el maestro, nos subimos otra vez al camioncito y el maestro siguió andando en ese camioncito hasta llegar a una zona que es en Curumaní. Llegamos a Curumaní y por allá el siguiente personaje en la historia ya es el maestro Usa. Saludos, maestro Usa, que sé que nos debe estar oyendo. Claro. Lo que pasa es que ya el maestro Kelion hace lo siguiente. Paramos allí, el maestro arrima el carrito a una gasolinera, reposamos un poco ahí dentro del mismo carrito y
el maestro Kelly en la mañana sale a comprar unos repuestos. Y ahí en lo que nos cuentan es que ya el maestro habla con algunas personas donde va a comprar los repuestos y todo ahí, donde hay el conocimiento, conocen al maestro USA y todo esto, y hace el contacto con él. O hace contacto con personas para que inviten al maestro USA, algo es la cuestión. Entonces el maestro USA ya, el maestro lo engancha también, pero el maestro USA no va de una vez en ese carro, sino posteriormente. Y el maestro, de ahí nosotras somos las que nos quedamos cuidando el camión, porque como ahí ya hay una producción, hay valijas y hay cosas que cuidar, nosotros cuidamos el camión y él se va con los señores con los que él va a hacer lo que necesitaba comprar de repuestos para organizar el carrito, porque el carrito sabía que cambiarle una llanta, unas cositas. Y de allí ya seguimos, ya viaje hasta llegar el día 27 de mayo de 1986 al kilómetro 8, donde llego por primera vez a hacer el primer día como monje. Este recuento hasta esta fecha, vamos hasta aquí, hasta ahí. Ya de ahí, de ese primer día y esa primera llegada, ya entra uno o entramos, las que llegamos, entramos a una nueva etapa. Ya eso es una nueva era. Es una nueva forma de vivir para nosotros. Y ya lo que empieza a vivirse de ahí en adelante, de instante en instante, es una vida diaria, no cotidiana, sino cada día tenía un desierto nuevo, un aprendizaje nuevo. Y es donde se inicia a sembrarse las bases principales y primordiales de la doctrina, aunque el maestro ya viene con la práctica de la medicina desde Heliocrones atrás, y la gente empezamos ahí a ver cómo llega la gente todos los días a atenciones de medicina, están los kioscos, qué sucede en esos kioscos, todo esto en el siguiente Provost, maestro Usky. No nos deje picados un poquitico, ya nos quedan unos minuticos. Cuéntanos algo de los kioscos, ya que tocó el punto de los kioscos. ¿Alguna cosita? Bueno, lo primero es que nosotros llegamos allí al kilómetro 8 y es una casita que tiene un portón grande donde dice Induapis, miel de abejas, hay una abeja dibujada, muy bonita. Voy a ver si en la siguiente conferencia de pronto le pedimos al que tiene el televisor que nos preste para mirar unas fotografías y demás. Entonces, y la casa tiene un kiosco al lado izquierdo y un kiosco al lado derecho de la casa. Los kiosquitos son unos kiosquitos redonditos con un techito así piramidal, y dentro del kiosquito son puras, se ven como sillas, y las sillas son colmenas, pero la piquera queda hacia afuera, la boquita de la colmena queda hacia afuera. Entonces, pues claro, uno mira eso y lo primero que yo miro es que ahí hay unas colmenas, pero que la piquera queda hacia afuera, el kiosco está enmalladito y la persona entra, se sienta ahí dentro, las abejas no le van a picar. Y cuando llegamos, pues de una vez a ver las gentes de la casa, los que vivían dentro de la casa, que eran pocos, algunos laboradores del maestro, la maestra, las niñas, y la maestra parecía una de las niñas, otra de las niñas más. Ella no parecía la esposa del maestro Kelly Unceo, sino la hija de él, por lo joven, lo bonita y lo bien conservada que está la maestra. El maestro tampoco se veía un señor viejo, era un señor muy bien plantado, un porte así bien elegante, bien de buena presencia. Ya era físico-templista, claro. Claro que sí, sí señor. El maestro ya, obviamente que cuando ya pasamos al patio, ya miramos que ahí están el banco, las pesas, hay un sauna, hay un tatamis, hay algunas cosas que
son para la práctica de los acróbatas, de los ejercicios, que son otro de los pilares fundamentales de la doctrina maestra. Entonces, ya le expliqué lo del kiosquito, de ahí vamos, No. y ahí les tenemos otro Una detallito. chiquita historia de los kioscos, rápido para terminar. Bueno, es que para poderles contar la historia de los kioscos hay que contarles algo un poquito más atrás. Pero vamos a hacer lo siguiente. Resulta que ya se va agrandando el personal que está donde el maestro. Ya no solamente son los 5 o 6 laboradores, sino que ya llegamos nos y empiezan a llegar algo otros seres de otros lugares y se van quedando allí en el kilómetro 8 ya como personal de planta. Gente que viene de otros lugares que han oído lo de la medicina, que han llegado por medicina y que han llegado por las conferencias y toda la sabiduría del maestro, llegan ahí al kilómetro 8. Entonces, de estos monjes que llegan ahí, que ya, pues, la gente de Bucaramanga no nos decía los monjes, nos decían los empleados de don Gustavo. Pues, los empleados de don Gustavo, y pues la gente hay veces que cuando le dicen que es un empleado suyo, como que, uy, no. Pero a nosotros no se nos daba nada que nos dijeran que éramos empleados del maestro. Nosotros laborábamos con él, era una labor intensa, todos los días y labores distintas. Entonces, el maestro, viendo que el gimnasio estaba como un poquito corto y aparte era poquito, el gimnasio no alcanzaba como para todos los que estábamos al mismo tiempo, y que la gente llegaba y empezaba el uno a alzar aquí, a hacer movimientos de pesa, y el maestro tratando de a cada quien de enseñarles como rutinas y eso. Él dijo, bueno, un señor al cual el maestro ahí en Bucaramanga que tenía un gimnasio grande, muy grande, y ese señor, el maestro le hizo un tratamiento. Él fue por salud y el maestro le hizo un tratamiento médico a él para curarlo y se alentó. Él le dijo al maestro que pues que él a la orden en su gimnasio y que él le podía ofrendar allá unas clases en el gimnasio. Entonces el maestro le dijo que él quería llevarnos a nosotros allá y organizar con el señor una mensualidad. Entonces el maestro le organizó y ellos allá hicieron su sola Excel, y más lo que el señor le ofrendaba, más lo que el maestro le pagó, organizaron un mes de gimnasio para que las personas que fueran al gimnasio aprendieran a hacer rutinas y en qué parte del cuerpo meneste más, si más en las piernas, más en los brazos, si meneste bastar barriga, si meneste sacar buen tórax, bueno, todo esto, cada quien fuera mirando de acuerdo a lo que ya los especializados en el gimnasio le explicaron. Tanto Abas como Evas. El maestro dividió al personal de la casa en 2 grupos. Un grupo iba un día al gimnasio por la tarde, al otro día iba el otro grupo, porque la ida al gimnasio era día por medio. Entonces el maestro dijo, bueno, si es día por medio, entonces en un día llevo un grupo, otro día llevo el otro grupo y así los voy turnando. Y así el maestro nos llevaba todos los días por medio al gimnasio a cada grupo. Entonces eso era como ir, como si fuéramos todos los días. Pero íbamos día por medio cada grupo. Y así le pareció bien al señor del gimnasio y uno llegaba allá y él empezaba a enseñarle y a decirle, usted tiene que hacer abdomen, usted tiene que levantar acá el psoas ilíaco, usted tiene que levantar tríceps, bíceps, bueno, toda esta cuestión. El maestro se fue con un grupo y a mí me tocó que quedarme y nos turnábamos con la maestra Albedo y algo otras un saludo a la maestra Albedo donde esté. En la distancia, maestra Albedo, un abrazo grande, grande. Entonces, el señor del gimnasio se llevó al otro grupo y a mí me tocó que quedarme reemplazando a la maestra Albedo. Y la doctora Mayo había llegado allá al kilómetro 8 por esos días. Entonces la doctora estaba con una compañera
y la doctora decía que a ella le habían hablado de naves y mucha gente hablaba de naves, pero que realmente ella no había visto una nave, que sí era cierto que allá en el kilómetro 8 se veían naves y que cuáles eran las naves. Entonces yo ya estaba haciendo el arqueo de la caja, cerrando caja y contando los productos. Ya para eso había que hacerlo, eso era una labor que se hacía antes de cerrar el negocio, de cerrar la Solaxel que tenía el maestro allá. Entonces uno hacía el conteo de los productos, miraba qué había vendido, cuánto le entregaron, cuánto tiene, qué vendió. El dinero ahí tenía que estar. De lo que se había vendido tenía que estar ahí, todo el inventario completo. Entonces yo ya estaba haciendo eso se llama cierre de caja, yo estaba cerrando caja y todo esto. Entonces llega la doctora Mayo y me dice esas cosas mientras yo estoy ahí cerrando caja. Entonces yo le digo, sí señora, naves sí hay y muchas, aquí se ven con mucha frecuencia. Y entonces ella dice, sí, pero yo no he visto ninguna, yo quiero ver una. Cuando ella dice así, esos kioscos tenían lucecitas, tenían un bombillo para cuando el maestro estaba atendiendo pacientes tardecito o en la noche. Entonces, ¿qué había que hacer? Prender el bombillito de cada kiosco. Y no se podía poner mucha potencia en el bombillo porque habían abejas, entonces las abejas empezaban a salirse a la luz, a tratar de pegarse en la malla por la parte de afuera. Entonces, la luz era un bombillo de luz normal, pero tenue. Cuando de repente el kiosco del lado derecho se enciende, pero se enciende como si fueran luces de un carrusel, de muchos colores. Se enciende la luz de ahí y yo era la que estaba ahí en la tienda, pues yo no iba a prender luces y de dónde, y solo un bombillito que había, ¿dónde iba a prender tantos bombillos? Y entonces cuando yo miro que eso se enciende y empieza a girar, el kiosco empieza a girar y a dar vueltas, así como cuando un carro está empezando a coger la fuerza. Y gira a tanta velocidad y se eleva. Y se va ese kiosco encendido todos sus bombillitos así de luces. Y la señora, y le digo yo, mire, eso es una nave. Pero dentro de mí yo decía, y ahora se fue el kiosco. Y ahí los dejo para la siguiente. Está bien. Contarles qué pasó con el kiosco. ¿Ese kiosco era del maestro Kelly, del maestro Samael? Ese era el kiosco donde atendía el maestro Samael Joab Batorber. Bueno, nos va a dejar con la intriga de Shirley. Bueno, listo, gratísimas por esas hermosas historias, gratísimas a todos los seres que nos oyen. Vamos a un reporte rapidito antes de dar final a este ProVoz. Bueno, muy curioso porque aquí dice, aquí estamos oyendo a la familia Carrillo. Gratísimas por su saludo. Igual en ti para su merced. Felicitaciones por esos recuerdos. Hay otro reporte que dice, gratísimas Dragón Chileno por recordarnos maravillosos días al lado de nuestros maestros desde el Quibeta, Florencia, Venerable Ser, Cadifeil. Y dice otro, bendito sea Venerable Dragón Chileno, les saludamos desde Bacatá, en el rincón, la Mahatma de Amor y Ternura, Gemáquira, su hijo el dragón Tumpiarzo y el Mahatma Giofón. Felices y atentos a tan bonita Narracel, bendita sea y con su merced los monjes y todo el pueblo de Dios. Y acá hay otro reporte que dice, esa historia del kiosco nave, sí estuvo genial. Bien, gratísimas a todos los seres que están en sintonía, que nos oyen y nos ven en cualquier rincón de esta esfera y aún fuera de esta esfera, porque así son las cosas de Dios. Gratísimas, Venerable Dragón Chirleño, y le hacemos una invitación. Tenemos Sol Libres el próximo martes en este ProVoz de Prohibido Olvidar, ¿verdad? Claro que sí, Venerable Maestro Uski. Entonces, gratísimas a todos los que nos han enviado su saludo, gratísimas por estar en la sintonía, un saludo especial
a todos los taoístas de la esfera, desde aquí del Gran Templo Vegetal Sacro Aquarius, y en la próxima conferencia, en la próxima invitación que me hacen aquí en este Provoz, vamos a estar hablando de todos los sucesos ocurridos sobre las almenas del Gran Templo Guane. Gratísimas, y que tengan un excelente reposo. Gratísimas Namekia, gratísimas Venerable Uski por esta invitación, y un saludo especial al Venerable Maestro Samael Joab Bartolomé, aquí su guerrera presente, Maestro Jacqueline Zeus Induceus. He aquí su discípula que vuestra merced trajo desde lejanas tierras aquí en este lugar, aún presente, Venerable Señor. Gratísimas maestra Chirleno, gratísimas maestro Uski y a todas vuestras mercedes que estuvieron atentos a este gran Provoz Prohibido Olvidar. Los invitamos el próximo martes para continuar con estas hermosas historias que nos traen al recuerdo estas historias tan bonitas. Y pues gratísimas a todos, gratísimas maestra Chirleno y maestro Uski. Bien, gratísimas, y recuerden, prohibido olvidar el paso de los enviados de Dios por esta esfera, su gran obra salvadora, su esfuerzo, su sacro oficio, porque seamos mejores ante Dios, porque cada día nuestros pasos estén entinados hacia Él. Un saludo para todos los que nos oyen y los esperamos el próximo martes en este vuestro Provoz Prohibido Olvidar. Hasta entonces. Durante años, Zeus, el suplantador y plagiador del Mesías, quien es el gran Kabir de Galilea, que es Jesús el Cristo, este Zeus, como asesor del emperador, recomendó quemar las ciudades para, en su negra intención, borrar los registros que habían quedado del Cristo. Al ser registrado en varias registradurías, causando gran ignorancia y engaño al pueblo del presente y venidero. Esta historia no licenciaremos que se repita, porque ese es el propósito de la bestia perseguidora de nuestros enviados de Dios de esta época, que es borrar sus historias, sus milagros y testiciertos. Por eso aquí te decimos, prohibido olvidar. Hasta una nueva oportunidad.